bienvenido a todos a este grupo, esta charla dentro de lo que es la experiencia de lectura de libros aquí en Son Cristian. Y bueno, tenemos aquí, vamos a hablar sobre un libro que para mí es un tema muy especial y un tema que hablando con Xavier lo movilicé porque representa una experiencia muy importante que hizo la compañía entre los años 50, 60 80 de lo que es Misión Obrera y es uno de los testimonios de uno de los jesuitas que estuvo trabajando en lo que yo llamo la Misión Obrera. Y es una cosa que no se puede dejar pasar. Y para eso tenemos a uno de los expertos en España de comunidades cristianas populares, lo que es comunidad cristiana de base, Latinoamérica, pero aquí en España está aquí, llamándose así, que es Luis Ángel Aguilar Montero. Luis Ángel, aparte de ser cristiano de base y estar en comunidades cristianas populares y ser un cristiano comprometido, ¿no? También ya está jubilado, ¿no? Pero ha sido un profesor de pedagogía terapéutica. Es un activista, lo vais a ver en miles de sitios, bastante seguido en redes sociales. Está en el Consejo Coordinador de Redes Cristianas, Consejo también de Acción de la revista Utopía. Y bueno, ha escrito mucho. No solo un activista de calle, sino también de despacho y de escribir y de analizar, ¿no? Él ha escrito como 7 libros, entre ellos Ofelia, Diario, Cartas Transoceánicas del 2021. Un libro muy interesante que probablemente estamos estudiando que se presente el año que viene aquí en comunidades cristianas, en comunidades son cristianas, que es Relanzamiento de las comunidades cristianas populares, una alternativa para vivir nuestra fe, que es una respuesta española a las comunidades de base y a la teología de la liberación. Después otro libro que es de la integración a la inclusividad, la atención a la diversidad, pilar básico en la escuela del siglo XXI, del año 2000. Del 97 tiene otro vídeo que es discapacidad e igualdad de oportunidades, propuesta de acción. Y ya más de los años 80 tienen la disgrafía y técnica madurativa, ¿no? Con el tema de la discapacidad y la integración inclusiva, ¿no? A los que les gustan y seguir un poco la biografía de la gente que aparece en Internet, podría entender por qué Luis Ángel Aguilar en su blog se define como republicano, creyente, rojo y cojo. Y una cosa que si vais en la página de LinkedIn de él, y vais a ver, y también ha estado en el Consejo Nacional de Podemos, con la parte que es de espiritualidad, laicos y la parte de religión. Total, que es un hombre que está ahí siempre en la frontera. Y no me enrollo nada más, le doy paso. Esto no es ni una charla académica ni profesional, esto es un momento para compartir experiencia y que, bueno, mientras que vaya exponiendo Xavi, Luis Ángel y gente quiere comentar algo o esto, compartir o algo, pues bienvenido sea. El libro es sobre Javier Domínguez, un jesuita antisistema se titula, pero vais a ver que detrás de ese jesuita antisistema hay bastante espiritualidad y bastante fe eh, compartida y vivida. Muchas gracias a los que estáis, a Marcela, Pachi, Juan Carlos y a Luis Ángel por presentar el libro y por estar con nosotros. Te doy paso. Muy bien, pues nada, buenas tardes y gracias a vosotros que estáis aquí en directo y gracias a las personas que luego nos podrán oír. Sobre todo gracias a Álvaro y a Javier con quien hemos preparado esto y gracias a Son Cristianos, ¿no? Porque de alguna manera esto es fruto, es uno de los primeros o el segundo, el tercero ya ejemplos de la colaboración que hemos establecido, en particular con Álvaro y Xavier, pues para que comunidades cristianas populares, lo que es la iglesia de base a veces menos conocida, y la sintonía ignaciana, ¿no? Pues podamos tener sobre todo en esta vía
de la comunicación, que ellos son más expertos, nosotros hemos tocado menos estos temas, pues bueno, puede haber complementariedad, ¿no? A través de redes cristianas y de tantos otros encuentros. Así que gracias de verdad, porque esto es una ventana de oportunidad, nunca mejor dicho, ¿no? Gracias a los que estáis aquí presentes. Y bueno, pues lo que es una presentación de un libro, lo primero que te preguntan siempre, bueno, de la presentación, que como él ha dicho, sí, yo soy un maestro de escuela, lo que pasa es que ya he jubilado, ¿no? Pedagogía terapéutica, ¿verdad? Logopeda y demás. Y por eso, pues mis primeros libros eran del mundo de la educación y yo no me considero escritor, porque escribir de lo que haces, de técnicas madurativas o de digrafías o de la integración y de la, bueno, pues a fin de cuentas es tu tarea, ¿no? Pero digamos que desde la pandemia es cuando he empezado a hacer, digamos, libros, ahora ya voy con escritores, porque claro, mi anterior libro, el del 23 de Ofelia, que es mi propia historia de amor, pues ya es nada novelada, sino una historia real, de la persona con la que viví 14 años hasta que un cáncer se la llevó. O sea, con esto ya veis que no vengo, no soy un cura casado, no, no, no. Yo, es más, ahora me he casado por tercera vez, tanto brindar por la tercera, brindando siempre por la tercera como buen republicano, pues me he casado ahora recientemente con la tercera mujer, ¿no? Así que soy un laico a todos los efectos, con 2 hijos y manchego. Vaya, a ver, estos son los problemas del directo. A ver si quitando esto así se va. Bien, pues decía que entonces lo de escribir me vino por un lado por la historia personal, que es una historia de amor con poemas y con cartas y demás. Y esto, ¿cómo surge hacer Javier Domínguez un jesuita antisistema, ¿no? Porque Javier es un amigo que yo lo conozco desde hace 45 años, cuando él viene a comunidades precisamente desde el exilio de Alemania. Ya pondremos la vida anterior y la posterior como cae. Desde entonces estoy con él tanto en la Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas, él iba por Madrid, nada más llega, y en Argumosa, que es donde nos veníamos reuniendo, y yo voy por Albacete, soy manchego de aquí de Albacete, y desde entonces lo conozco, tenemos mucho trato, tanto en las comunidades cristianas populares como en Utopía, que ha sido el órgano que recientemente lo hemos cerrado, ¿no? Javier ha estado desde el número cero, yo me incorporé hace ya, son 33 años haciendo Utopía, hasta hace 6 meses que lo cerramos y él participó en la última reunión con sus 95 años que tiene hoy, pues participó con 94. Y yo iba con frecuencia a verlo, él se ha retirado desde hace 4 o 5 años a Ponferrada, es madrileño, y, y claro, y a mí me daba que con 94 años, como le dije, digo, no te quedará ya mucha vida, aunque él dice que va a vivir hasta 100, él está todavía muy consciente, él es historiador, ahora os resumo un poquito de su biografía, y digo, es una pena que dentro de poco tu vida solo la habremos tenido tu mujer actual, los amigos y compañeros y poca gente más con la riqueza y de cosas que ha hecho, ¿no? Un hombre que no ha sido muy conocido, ¿no? Y le propuse hacerle una biografía. No es que yo soy biógrafo de nadie, pero dije, bueno, pues escribir no será tan difícil, ¿no? Entonces, esperaba el no por respuesta. Esto fue hace justo 1 año y medio, porque de hecho le había comentado a una amiga que llegó de Nicaragua 30 años, que es argentina. Tú, Juan Carlos, pues no sé si la conocerás, que es Marta Ruiz, y bueno, anduvo por las comunidades del Arca, luego se vino enseguida a Europa, bueno, estuvo en Francia, lógicamente con las comunidades del Arca, y luego se fue al final a Nicaragua 30 años, donde ha estado haciendo, tejiendo para mujeres, ¿no? Con amiga de Cardenal, coetánea del Che Guevara, bueno, un personaje que yo cuando la conocí, que la conozco hace solo 5 o 6 años, le dije, Marta, si quieres, pues hacemos una biografía, ¿no? Y contamos, porque yo he dormido en su casa, he visto cartas que tiene autógrafas de Cardenal, y dije, esto se va a perder, sus hijos no lo van a seguir, ¿cómo esta riqueza? Pero no, me dijo que a ella le daba mucha vergüenza y que su vida era la que era y que lo que le quedara, ¿no? Y todo yo con esa perspectiva, yo creía que Javier pues me iba a decir que no, conforme me venía de Ponferrada hace 1 año y medio, pero me dijo, bueno, pues si quieres, dice, pero con una sola condición, que no me pongas como un santurrón, por dentro de la humildad que le caracteriza, ¿no? Y así que nos pusimos a la tarea. He estado durante 8 meses subiendo, sobre todo a verlo, en algunas ocasiones a cuidarlo para que la mujer pudiera hacer algunas otras cosas.
y nos pusimos a la tarea. Y en 8 meses, 9 prácticamente, como un buen parto, pues salió esta obra que presentamos no hace ahora ni un año que lo terminamos. De Javier Domínguez, porque tengáis un poco de referencia, que puede servir lo que viene en la solapa, que dice que Javier Domínguez Martín Sánchez nació en el 29, es un teólogo, es profesor de filosofía y letras, de humanidades y de historia. 4 carreras que sacó, no digo en los años, en 6 años las sacó todas. Fue jesuita y a sus 65 años, después de ejercer 48 como sacerdote, deja la compañía y cuelga los hábitos para casarse con Carmen Martínez, 34 años más joven que él, compañera con la que comparte su vida hasta hoy, primero en Alcalá de Henares y después, tras la pandemia, ya nonagenario en Ponferrada. Un verdadero antisistema y resiliente, decimos aquí en la contraportada del libro, ¿no? Claro, ya con sola esa presentación, ya no sé si crea igual que el que decía que había que comprar un barco previamente, había que crear el ansia de mar. Yo no sé si con esto ya el anhelo ya os invita a conocer algo de su historia, ¿no? Porque claro, un cura del sistema, como yo le pregunto en la biografía, y ahora podremos verlo en un fragmento de una entrevista que le hice hace unos meses, ¿no? Y cuando ves que es del sistema, como eran todos los jesuitas del sistema, y te habla del niño católico y de una familia nacional católica, y que siendo del sistema, pues llega un momento que, claro, como todos, como Romero, cuando te pones en contacto con los pobres y con las realidades, en este caso, del mundo del trabajo, pues vas cambiando, ¿no? Y al final, por eso se nos ocurrió que el título es mío, lo de si podríamos decirle antisistema. Y dice, bueno, pues sí me puede definir, ¿no? Entonces, claro, un hombre 48 años de jesuita, que a los 65, los que yo tengo ahora, entonces cuelga los hábitos porque se enamora de una mujer, ¿no? Y como, bueno, el celibato sigue sin ser opcional, pues tiene que elegir y en vez de hacer como otros que lícitamente también lo han hecho, al no dejarte en la iglesia casarte y ejercer, pues él decide colgar los hábitos, lógicamente, pero no porque abdique de la fe, ni muchísimo menos, y él sigue trabajando, pues como ahora comentaremos, pues en las comunidades cristianas, en el mundo, venía de la vanguardia obrera y seguimos en contacto con América Latina, que aquí ya veo que estáis varios. Él durante muchos años está en el SICSAL, ¿no? En el Secretariado Internacional de los Comités de Solidaridad con América Latina, ¿no? Los comités, obviamente, también en España, todos los comités Oscar Romero, y él ahí ha seguido su tarea, ¿no? Pero no deja de ser curioso, pues eso, que yo le pregunto en una entrevista casera con el teléfono, Javier, ¿cuándo tú tienes claro que hay que colgar los hábitos? Y dice, pues hombre, cuando yo me enamoro de Mari Carmen y tenemos relaciones sexuales, no voy a permitir que hablen de Mari Carmen como la mujer del cura, que es lo que venía siendo en muchos sitios, ¿no? Y por eso es por lo que cuelga con una serie de aventuras. O sea, con esta medio presentación, pues ya veis que podía tener interés la obra, ¿no? Entonces me preguntaban en una entrevista que hemos hecho ya 3 o 4 presentaciones el porqué de la obra, ¿no? Que es lo primero que te preguntan. Y para mí había dos causas. La primera era la humana, la que ya le estoy comentando a otra mucha gente de comunidades y amigos, que es la de dejar en la memoria, ahora que hablamos tanto de memoria, la vida de gente que no ha sido tan conocida, ¿no? Lo que os decía al principio. Yo estoy animando, dije, a ver si esto sirve de ejemplo para que sigamos en CCP y en otros lugares contando la vida de los que han sido nuestros compañeros de camino y de luchas, por lo que pueda venir después, porque hace un momento hablábamos antes con Álvaro, que es verdad que las CCP estamos ya en un momento de gente muy mayor, de menos gente, menos comunidades y en menos coordinadoras, ¿no? Y llegará el día en el que las CCP en particular, no sé si la Iglesia de base, por lo menos aquí en España, pues nos quedan los días contados porque no hay recambio, ¿no? Pero algún día volverá. Para nosotros ha sido tan importante el vivir la fe en comunidad, en pequeñas comunidades de creyentes y comprometidos desde una opción por el pueblo, que yo creo que este modelo no puede ser caduco. Esto vamos por momentos, pues ahora este momento toca más opus, toca más neoliberalismo, toca volver al viejo catolicismo por los caminos que vamos, como hablamos antes, con Milei en unos sitios y a ver las ultraderechas en los otros.
no sé si caeremos nosotros en el mismo camino y habrá que pasar desiertos y habrá que volver a tener esperanza, como él nos dice al final del libro, ¿no? Pero esta es la realidad. Entonces, el primero es que se conozca esta historia, ¿no? Y humildemente, pues al ser una persona que la cuente, que te conoce, tiene un riesgo. El riesgo que él nos pedía de que lo presentemos como santurrón, pero como él ya me lo ha advertido, aún así dice, pues sale muy laudatorio el libro, porque Javier todavía vive. Javier lo vais a ver, he estado hace 2 meses con él en Ponferrada y acaba de cumplir los 95 años. Y está todavía a nivel cognitivo, ya empieza a estar muy débil, pero todavía recuerda bien todas las cosas que nos ha contado y las que hemos investigado, ¿no? Entonces, ese era el porqué, pero también el por qué puede ser una obra de este tipo interesante para cierta gente, ¿no? Y yo decía, pues, porque además de él, hablamos de los libros que ha escrito, que eso sí que va, vida y obra, se decía en la biografía, ¿no? Que ahí ya en un primer momento me encuentro una sorpresa, es decir, tú ahora pones en Google Javier Domínguez, Martín Sánchez y prácticamente aparecen 3 o 4 libros. Curiosamente, los últimos y los que pueden ser un poco autobiográficos, ¿no? El credo que ha dado sentido a mi vida, yo creo en la justicia, caminos a la utopía, luego los detallo más particularmente. Pero resulta que cuando yo me pongo a analizar su vida anteriormente, he llegado a encontrar hasta 27 libros escritos por él, ¿no? Luego ya, este ya es un motivo y ahora hablaremos algo de los libros porque algunos son muy interesantes, ¿no? Entonces, pues aparte de lo que es la vida y obras, pues es que aquí hablamos de una familia burguesa madrileña, como él dice, nacional católica, muy representativa. Hablamos de una genealogía tan curiosa que indagando, hemos llegado hasta 3 conquistadores del siglo XVI, con la ayuda de Mari Carmen, su mujer. Hablamos de la vida interna de los seminarios de los jesuitas, que esto no sé si les va a gustar mucho o no, por eso decimos en ese capítulo que es la agridulce historia, ¿no? Y vivencias con los jesuitas. Luego está el capítulo de la guerra, que la recuerda, es un hombre de la guerra, la posguerra y la dictadura, que te lo cuenta con un énfasis y sobre todo que nos dice al final es que si algo quiero que quede de esta historia es que la historia sea contada como ocurrió y no como nos la siguen contando milongas, ¿no? Esto me parece que también puede aportar el libro sin olvidar pues las historias del Tribunal de Orden Público, de lo de la cárcel de curas, de su exilio a Alemania, porque si no entra, que no llegó a entrar, y luego de 3 tipos de compromisos muy concretos en los que él estuvo y que hoy se conoce demasiado poco. Por ejemplo, bueno, de las CCP, pues no es que se conozca mucho, pero aunque llevemos 45 años por ahí funcionando, del SIGSAL tampoco se habla demasiado, de los comités Oscar Romero, pero de lo que menos se habla todavía es de las vanguardias obreras, que de eso ya, cuando yo le pregunto por sus amigos, dice, ¿qué amigos? Dice, si todos están muertos, ¿no? Bueno, queda alguna gente que aún estuvo en las vanguardias, bueno, pues a eso le dedicamos también un capítulo importante, ¿no? Ese era el motivo de hacer esta obra. Y para contaros así, independientemente de las preguntas que luego podáis hacer, yo creo que el mejor programa, que lo estaba escribiendo y al final se me ha borrado, pero es el propio índice. Es decir, si yo cuento cosas a partir del índice, creo que estoy hablando de lo que es este libro y de qué se puede encontrar. Y luego deciros dónde y dónde podemos ver entrevistas y dónde podemos ver materiales, ¿no? Porque hoy día es fácil llevaros por los códigos QR, ¿no? Bien, entonces empiezo con él. Ya la biografía os he dicho que es curiosa, ¿no? Hay un prólogo que es un regalo de Pedro Menchén. Pedro Menchén es un escritor, él sí es escritor, no como yo, que no sé los que llevará, pero que aquí le pedí que hiciera el prólogo porque es un hombre que no está en nuestro mundo de fe, que no está en nuestro mundo de comunidades, ni en el mundo ignaciano, más bien roza el ateísmo, pero es un hombre que ha contado ya en 2 de sus múltiples libros por qué conoció a Javier y cómo Javier le cambió la vida, ¿no? Este Pedro Menchén, que lo podéis ver por ahí en Google y que ahora anda un poco perseguido, años después, pues luego le buscó y es cuando quiso saber más de Javier y para contarlo en sus 2 libros. Y este hombre dice que le cambió la vida porque él era homosexual, ¿no? Y en una de las charlas
que conoció a Javier, que venía de los jesuitas, pues él le fue a preguntar sobre su vida personal, sus miedos y si podía salir del armario, en fin, qué pensaba. Y él pensaba que se iba a encontrar, pues como toda la voz de iglesia oficial, ¿no? Que le iba a reprobar, que le iba... Pero no, dice que la respuesta, y ahí se cuenta, y él lo cuenta también, pues es que le dijo, pues hombre, pues si te gustan los hombres, pues tú mira a los hombres, sal con hombres, y si tienes que besar, bésate con los hombres, pero haz tu vida y de lo... Bueno, entonces él dice que eso le cambió efectivamente la vida. A partir de ahí dio el paso y bueno, pues él ha hecho incluso varios libros donde confiesa su homosexualidad y bueno, yo creo que ha hecho un aporte. En ese prólogo es rico ya de por sí y me gusta cómo nos dice al final, Luis Ángel, me lo decía a nivel personal, qué culpa tenemos tú y yo de que Javier tuviera una vida tan rica, fuera una tan buena persona y tuviera estas experiencias, que a la fuerza, sin que le añadamos matices, pues cómo no va a salir un poco laudatoria su vida, ¿no? Y este hombre también, y con esto ya con la primera biografía, este hombre precisamente en gratitud le quiso hacer una biografía y colgarla en la Wikipedia. La biografía de página y media, que yo la he recuperado aquí también en el libro, pues claro, era bastante incompleta y más en ese tiempo, ¿no? Pero la podéis comparar porque está. Duró 2 años y medio en Wikipedia y al cabo de 2 años y medio la Wikipedia la retiró porque dicen que en esas revisiones de enlaces, pues que no había referencias suficientes como para mantenerla. A mí es una cosa que me llamó mucho la atención porque hoy una biografía tiene cualquier Milei tiene una biografía y cualquiera de Vox, cualquier futbolista y cualquier cantante, ¿no? Y resulta que una persona así no tiene referencias suficientes. Él había contado entonces, él hablaba ya hasta de 14 libros, ¿no? Ya digo que nosotros hemos llegado hasta 27 contando con los antiguos de los que hemos encontrado referencia y los que él tenía en su biblioteca, que prácticamente ya los tengo yo, porque él ya dice que dónde va a quedar esa biblioteca. Bien, luego ese capítulo es otra de las cosas interesantes, ¿no? La biografía y la cronología, que la cronología no es una cronología al uso, es una donde vienen toda su vida, donde nos permite tirar de memoria y donde se contextualiza pues todo lo que ha sido esa intensa vida, pues desde que nace en Madrid en el 29, desde que se bautiza en la cara de Dios, desde que aprueba el bachillerato en el 46, desde que ingresa en el 46 en la Compañía de Jesús, y luego, pues bueno, los votos, las probaciones, los estudios de filosofía, en fin, todo lo que es las licenciaturas, pero también las historias de vida, el primer beso, los compromisos, bien, en fin, una cronología que tiene 5 páginas y que hasta no la hemos podido cerrar porque él vive todavía, por tanto, aún está ahí, pues algún día igual en una segunda edición la cerraríamos. Después viene esa valiente bibliografía que os he comentado de Google, que la retiraron en la Wikipedia, pero a continuación ya nosotros entramos en los libros. Digo que es una valiente bibliografía que además es comentada, y es comentada porque, como os decía, es que la mayoría de los libros ya no se encuentran. Es decir, fuera de alguna cosita graciosa como estas colecciones de las realidades a lo claro, en este caso de Madrid, como profesor de historia y gran conocedor de Madrid que es, él empieza con todo el plan de formación de lo que era la vanguardia obrera, con una serie de libritos que eran así, libros de iniciación de la vanguardia obrera, que tienen diversos temas doctrina social de la Iglesia, tiene temas de formación básica, y por uno como este, el llamado sindicalismo, es por el que Fraga le quiere meter en la cárcel, por hablar del sindicalismo, ¿no? De esa época primera, pues hay libros que tienen, yo solamente para que veáis el tomo, pues desde un siglo de lucha de la clase obrera en España. Estos aún se encuentran algunos movimientos colectivistas y proféticos en la historia de la Iglesia. Estos hay pequeños ejemplares que la escuela de lo sindical, ya después por el que le querían meter en la cárcel. Estos son libros todos que estamos hablando de hace 50 años. La lucha obrera durante el franquismo.
en sus documentos clandestinos. Este es un aporte vital que hace que hasta historiadores como de la Cierva le citen, ¿no? Pese a que no ha sido conocido tanto por su humildad como por el hecho de que no ha querido tampoco darle nunca mucho rango a su vida. Y al final de todos los pequeñitos libros se lograron recopilar 10 años después en este plan de formación político-sindical, que es el que recoge todo lo que fue el plan de formación de las vanguardias obreras, ¿no? Ahí ya fijaros si contamos con una cantidad de libros. Y luego yo pasaría a resaltar, bueno, luego del exilio cuando se va a Alemania, donde está 5 años, escribe El hombre como mercancía, un interesante manual sobre los españoles en Alemania, que tiene que ver mucho con lo que hoy hablamos de la inmigración y las reflexiones que hace. Luego, por destacar otro interesante, que es este, luego lo podéis ver porque eso en varios sitios, como ahora os daré, lo podéis encontrar, por lo menos la referencia, en la enseñanza católica para una generación, víctima y testigo. Un libro que me decía Javier que es el más rompedor de los que he escrito. Esto me lo decía ahora cuando hacíamos la biografía, es de 1979. He podido encontrar en una vieja biblioteca este ejemplar, pero ya sí que es difícil encontrarlos, de verdad, como no lo podamos reeditar, pero es un libro que tiene una valía impresionante, porque es que habla del nacionalcatolicismo y dice cómo estamos a punto de volver. Él parte de un texto de Ababuc, que en la presentación que hice con él en Ponferrada, la única que ha estado él presente, decía, en nuestros días han ocurrido cosas que nadie se las cree cuando se las cuentan. Esto decía Babuc en el capítulo 1, versículo 5. Y él empieza el libro diciendo, ya en el 79, hace 45 años, bajo palabra de honor declaro que lo escrito en este libro es la verdad y nada más que la verdad, aunque no es toda la verdad. Él aquí nos cuenta que estamos volviendo a ese nacionalcatolicismo en temas como la escuela. Y vive Dios que así es. Así es en Argentina, así es en muchos países de América Latina, y como nos descuidemos, fijaros por dónde van las concertadas y las privadas en España. Un libro que deberíamos de recuperar, yo no sé si plantearnos el reeditarlo, porque es una joya, ¿no? Y luego fuera de estos ya habría como digamos, la triada más autobiográfica de él es este de la enseñanza católica, donde él habla de sí mismo, y donde cuenta pues la escuela de sus hermanas, la enseñanza que él tenía que dar, cómo deja cuando opta por los pobres, dice, yo ya estoy cansado de darle clase a los hijos de los ricos, ¿no? Y me es de contarle estas majaderías, con la evolución que lógicamente hace. Pues ese libro es uno de los autobiográficos de los que yo me he basado también para recuperar en este libro. Otro es esta colección que hizo de Esclé de Bruber, de libritos más pequeños, que bajo el epígrafe, el credo que ha dado sentido a mi vida, DDB les propone, pues los primeros libros son de José María González Ruiz, el segundo de José María de Llanos, el tercero José María Díez Alegría, los 3 José María, el cuarto es Javier Domínguez, el quinto era Mirén Magdalena. Fijaros de qué personajes hablamos. ¿Dónde se desnudan? El credo que ha dado sentido a mi vida. Todos son religiosos en ese momento. Bueno, pues de Esclé de Bruber, después, la misma editorial, 25 años después, decide hacer como una conmemoración y le pide a los mismos vivos todavía que cuenten si sigue siendo el mismo el credo que ha dado sentido a su vida. Y él, mientras en el suyo primero lo tituló Yo creo en la justicia, 25 años después escribe este, que también hay mucho de autobiografía, que es Caminos hacia la utopía. Caminos hacia la utopía, donde podemos encontrar joyas como él lo explica, dice, caminamos hacia la utopía junto a marxistas, sindicalistas, anarquistas, socialistas y feministas, insumisos, ecologistas, ocupas solidarios, extranjeros, defensores de los derechos humanos, negros, indios, mujeres de la Plaza de Mayo, parados, emigrantes sin papeles, amigos del pueblo cubano, pobres en general, y en la búsqueda de soluciones no traemos nuestra fe, que solo señala el horizonte, sino que las buscamos en igualdad con ellos.
No somos un partido político, ni una asociación liberadora, ni un sindicato. Solo somos unos creyentes que se integran cada uno según su preferencia y su conciencia, en los que unos llaman izquierda y nosotros preferimos llamar los pobres, caminos a la utopía. Como veis, verdaderas joyas que yo he querido referenciar en este libro, bien no con una mera reseña, sino casi una sinopsis de cada uno de ellos, insisto, porque algunos ya no se pueden encontrar. Así que este es un capítulo importante. Después también creo que no tiene desperdicio la infancia de Javier y esa burguesa familia, porque no es una familia al uso. Todavía tienen casa en Madrid, todavía en San Quintín número 1, ese edificio es de los Domínguez, ¿no? Pero en esa familia hay gente muy curiosa, como el primer fotógrafo, los Juliá, con los que emparenta, el primer fotógrafo que pone casa en Madrid es su bisabuelo, y también su tío es Fernando Martín Sánchez, y es su tío carnal. Algunos sonará, y si miráis en Google, pues este es un hombre que lo sacamos aquí con fotos con Franco, porque era un ultraderechista muy conocido. De hecho, fue el fundador de la CEDA española, la Confederación de las Derechas, ¿no? Bueno, pues este capítulo no tiene desperdicio, porque que tú hables de tu propia familia, de esa familia nacional católica, con toda la serie de problemas, hay anécdotas. Se me ocurre ahora una que acabo de ver en uno de los vídeos que le hice, ¿no? Pero cuando su madre, él es hijo, tiene 10 hermanos, ¿no? Y cuando su madre está embarazada del 11º, tiene riesgo su vida. Y claro, le dice el médico que si no aborta, ella va a morir, muy probablemente, o si no se da un aborto espontáneo. Entonces el padre, que dice que era ya muy de derechas y él lo cuenta con ese garbo, dice que dijo que lo que Dios quiera, que si tenía que morir era el destino, ¿no? Pero que abortar no iba a abortar, ¿no? Un tema sobre el que tanto hemos reflexionado, y ya en las comunidades hace ya 30 y tantos años ya nos pronunciábamos sobre el tema del aborto y el divorcio, ¿no? Bueno, pues él ya dice como eso es una barbaridad, ¿no? Por fortuna, luego hubo un aborto natural y la madre sobrevivió, ¿no? Pero quiero decir, yo no he metido la tijera, salvo en 3 o 4 cuestiones, porque él ya está como un niño, él ya te dice todo y más a un amigo, él te confiesa todo, incluso hablando del sexo de su mujer, y por razones obvias, y puesto que ella está en la flor de la vida todavía, pues ahí sí que he tenido que cortar un poquito, ¿no? Aunque algo de morbo siempre hay que dejar en un libro que sea de leer y sea de comprar. Pero es un capítulo que no tiene desperdicio. Luego la genealogía es inédita y es sorprendente, es inédita porque no está publicada, y ahí le tengo que agradecer el trabajo a su mujer, que le gusta, y de la genealogía que Javier recibió de su padre, que llegaba a 7 o 8 generaciones, pues esta mujer ha seguido buscando, y ya os digo, hemos llegado hasta 3 conquistadores. Cuando lo presentamos en Ponferrada el libro, encontramos hasta un alcalde que fue de Ponferrada, con lo cual allí nos abrieron las televisiones y los medios a la presentación del libro, porque lo vendimos como que de alguna manera era un hijo emparentado del Bierzo, ¿no? Pero él es madrileño de pura cepa. Bien, después de esto le dedicamos un capítulo, no porque se lo merezca, sino por lo que es de historia al tío Fernando, a los Juliá y a los Martín Sánchez. Fijaros que el tío Fernando Martín Sánchez, él, pues claro, no le caía muy bien. Tan es así que los libros de Javier Domínguez, a partir de ese momento, no se firman como Javier Domínguez Martín Sánchez, por no llevar el apellido del tío. Y entonces veréis que ya todos los libros de él es Javier Domínguez, como en este Javier Domínguez, no hago alusión a ese Martín Sánchez. Pero el tío Fernando es curioso en las idas y venidas, y de los documentos que hemos sacado, junto con fotografías, por el otro bisabuelo que ya nos ha dejado y nos ha legado unas fotos importantes que también recogemos en el libro, aunque en blanco y negro, y de una manera pequeñita, pero aquí podéis ver más de 25 páginas también, con sus historias que no tienen desperdicio. Bien, después de esto,
vienen las experiencias y recuerdos del testigo de la guerra. Hay algunos artículos que hemos recuperado que ya no se encuentran y otros que citamos que publicaba en la revista Utopía, como cuando le preguntamos si puede ser un niño franquista, porque él hace un artículo sobre las memorias de un niño nacional católico y le preguntamos que si un niño puede ser franquista, ¿no? Y él dice en la entrevista que cómo no, es decir, que si puede ser un niño madridista o del Barça, hoy que tenemos otra gran final europea, ¿no? Dice, pues un niño si va con su padre y grita, pues será madridista, ¿no? Será culé, dice, y si está como yo estaba, pues será franquista, ¿no? A este respecto, y para no hacer tan rollo, que ya estoy a la mitad y tengo la boca seca, os voy a poner para que lo veáis a él, anticipo una entrevista con la que termino el libro, con un código QR que lo podéis ver. Ahora ya no hace falta, como estamos aquí, no os hace falta el código QR, sino ir a YouTube, a mi canal, Luis Ángel Aguilar, o poner simplemente Javier Domínguez, un jesuita antisistema, y podéis ver este vídeo, que son 5 fragmentos que yo le grabé en su casa y que, si sé darle a compartir, podemos verla y seguimos antes ya de las preguntas. Compartir pantalla. Y si le damos aquí, a ver, con la ayuda de Álvaro. Una especie de entrevistas ¿Se ve? profesionales ninguno, ¿no? Vamos a adornar lo que hemos escrito en el libro. Se escucha, pero no se ve. ¿Y ahora? Para que se oiga. Ahora se ve. Y entonces yo Me callo. quería empezar, Luis Ángel Aguilar, el autor de la biografía, por preguntarte qué te parece el título que hemos elegido para tu biografía, ¿no? ¿Realmente fuiste un cura antisistema? Antisistema. Sí. Sí. Puede decir que fui un cura del sistema antisistema. Exactamente. Porque era del sistema, pero era un antisistema. Efectivamente. Pero, ¿y eras un antisistema más en la sociedad o también en la iglesia, o sea, en la orden de la Compañía de Jesús? Pues en los dos sitios. Pero en la Compañía de Jesús, por ejemplo, cuando éramos niños nos llevaron los jesuitas a la manifestación con Franco cuando inauguró las Cortes. Uh-huh. Y gritábamos Franco sí, Rusia no. Franco sí, Rusia no, los chiquillos. Y entonces un grupo empezamos a decir Franco sí, curas no, Franco sí. Y se armó un follón, la policía por todos lados. Sí, eso nos lo has contado también en las memorias del niño franquista, que ahora volveremos. Pero me estaba yo acordando de una anécdota que tú habías leído, de lo del reventaré antes de quebrantar una norma, que tú decías muy bien de otra manera, ¿no? Ya en la orden incluso. Sí, ese es San Juan Bermas. Hay 3 santos jesuitas jóvenes, que son San Estanislao, San Luis Gonzaga y San Juan Bermas. Ajá. Estanislao y Luis Gonzaga son de la alta burguesía, ¿no? De la alta nobleza. Los Gonzaga y los Cosca. Ajá. Entonces, y San Juan Bermas no, San Juan Bermas era de clase media. Y entonces San Juan Bermas entró en la compañía y le santificaron porque fue un hombre sacrificadísimo. Uh-huh. Y su norma era reventaré antes que quebrantar una regla. Y a nosotros nos enseñaban que teníamos que reventar antes de reventar. Y tú ya desde el principio decías que Nanay. Yo dije que quebrantaré todas las reglas antes de reventar. Que es lo lógico, ¿no? Es lo lógico, claro. No vas a... Bueno, pues como veis, en esa entrevista grabada así, que no pensaba yo ni publicarla, ahí en su casa, ahí tiene 94 años, va a cumplir. Hoy tiene 95. Y fijaros el carácter socarrón, ¿verdad? Y la memoria que aún tiene de profesor a la hora de explicar, dentro de que ya, pues claro. La memoria de un niño católico. Os dejo esta anécdota y ya. Y yo siempre me he preguntado al leer ese artículo, ¿pero un niño puede ser franquista? Un niño puede ser franquista. Un niño puede ser madridista.
si su padre le lleva al fútbol todos los domingos y aplaude y se enfurece y rabia, Es madridista, claro. el madridista, pues, un niño puede ser franquista y puede ser de todo. Ajá. Y yo era un niño franquista. ¿Por qué? Porque creía que Franco era un salvador de la patria. Porque era lo que pensaba tu familia. Toda tu familia era de derecha, como hemos dicho. Mi familia era de derechas, muy de derechas. Era mi padre, mi tío era un ultraderecha, Le hemos visto con Franco, fundador de la CEDA, la CEDA. amigo de Franco, que tenemos fotos suyas con Franco. Sí, sí, que salen en el libro también. Sí, sí. Iba claro, por tu casa iba gente como Gil Robles. Tú contabas que... Gil Robles. Yo montaba burro encima de Gil Robles. Claro, y de tu Porque, padre... claro, eran amigos. Sí, Gil Robles, el clan de los Juliá. el clan de los Juliá, sí. Y estaban fundando la CEDA. Claro. Y tú Y yo decías... era un niño y se entretenían conmigo. Claro, Y luego seguían sus reuniones. claro. Y tú contabas de tu padre, que claro, que era un hombre muy de derechas, pero que era muy justo, ¿no? Era muy justo. Yo le decía a mi padre que con la justicia había hecho las injusticias mayores del mundo. Ajá. Porque mi madre tuvo un amago de aborto. Y claro, le dijeron a mi padre que si no abortaba, que si no moría el niño y abortaba espontáneamente, que podía morir mi madre. Y entonces dijo que sea lo que Dios quiera. Claro, para el contexto, si no han leído todavía el libro, porque eso lo contamos ahí, claro, Javier, tú tienes 9 hermanos, sois 10. Somos 10. Y tu madre está embarazada del 11º hijo. Sí. ¿No? Bueno, por aquí un fragmento, como veis, casualmente cosas que os estaba contando, ¿no? Y bueno, ahí veis que, claro, ya tiene una edad en la que ya se para de vez en cuando, hay que escuchar los silencios, ¿no? Él ya por eso ya no quería salir en ningún sitio, porque desde este momento, hace ya unos meses, que él si escribe algo me lo manda a mí, me dice, Luis Ángel, creo que ya ha escrito una tontería, ¿no? Este hombre, por lo menos, claro, tiene filtro, tiene además una persona amiga al lado y tiene una mujer al lado que lo quiere y que ya no lo expone, ¿no? Porque esto lo contaba yo hace poquito, me imagino que habéis visto aquí un gran teólogo español que ha hecho tantísimos libros y que en las elecciones pasadas pues escribió una patochada de carta, ¿por qué no te voy a votar? Yolanda Díaz, y nos avergonzó a medio mundo, ¿no? Claro, hay quien le empezó a contestar y dije, pero bueno, no os dais cuenta que tiene ya 90 y algún años, ¿no? Y ese es el riesgo. A mí me daba mucho coraje que personas que han sido tan interesantes, que al final la gente les publique porque es novedad o porque viene bien políticamente o demás, pues cualquier frase ya que fuera de contexto ya no tiene sentido, ¿no? Javier ahora pues ya se dedica a la papiroflexia. Es curioso, como pongo aquí en la portada, en mis últimas visitas solo se dedicaba a hacer papiroflexia y a recordar ya algunas cosas. Ya es una persona que ya no está para hacer tesis ni sentar cátedra. Pero es curioso que pongo aquí en la solapa del libro, que ya a punto de editar esta cubierta, Carmen se encontró un corazón de papiroflexia que le hizo Javier y que al abrirlo ponía: Carmen, he cumplido 94 años, he vivido 30 contigo y te quiero como el primer día. Muchas gracias, Javier, ¿no? Bueno, pues claro, esto ya sería otra historia. Esto ya aquí es fin de libro, ¿no? Porque lo que nos interesa es todo lo anterior, aunque la humanidad ahí está, ¿no? Bueno, os había dejado en el capítulo 7, que eran los testigos y recuerdos de la guerra, que ahí no me extiendo, él habla del cañón de Garavitas, es que él recuerda con sus 9 años
y cuenta las experiencias, nos lo ha contado por escrito y lo cuenta también en el vídeo, ¿no? Como siendo chiquillos, de allí de su casa, de la calle San Quintín, estaba enfrente el cañón de Garavitas y ellos para cruzar veían si había humo o no había humo y cómo les seleccionaban, ¿verdad? Para si tenían que cruzar la calle o no, según el humo de los cañones, ¿no? Bueno, pues así hay historias, pero escritas incluso no por un abuelo lerele, sino que están escritas en ya algunas hace unos años, por tanto, con toda la sabiduría, con todo el recuerdo y el de un historiador, ¿no? Que te narra con precisión. No son ahora estas historias. Esto era para que lo conociéramos, lo viéramos, porque a mí una de las cosas que más soñé cuando me puse a la tarea era poder terminarlo estando él vivo y hacer la biografía de una persona viva, ¿no? Y ojalá y la pudiera presentar, ¿no? Que hasta Mari Carmen me decía que no sería posible porque ya empezaba a chochear, pero al final fue posible. Y también tenéis esa entrevista en YouTube, que no es entrevista, es que yo puse el teléfono para Instagram y por tanto la presentación de Ponferrada, ahí lo podéis ver ya, pues participa poco, pero pudo estar en la presentación de su libro, ¿no? Bien, después viene un capítulo que es la agridulce, que os decía yo, relación con la compañía de Jesús, ¿no? ¿Por qué decimos agridulce? Él también se lo pregunto y dice que porque era un poco díscolo, ¿no? Pero es verdad que él no habla mal de la compañía en ningún momento, al contrario, 3 veces le quisieron echar de la compañía de Jesús. Dice él que, digo, ¿por qué te querían echar? Dice, pues porque era un poco díscolo. Claro, ya os podéis imaginar qué es ser díscolo, ¿no? Que es empezar a chocar con el sistema y con no ser muy obedientes, ¿no? Pero él terminó en un barrio como con los curas comprometidos de entonces, en el Pozo del Tío Raimundo. Ellos tenían una casa que pagaron los jesuitas. Luego, al final, los 2 pisos que tenían en Lavapiés los ha estado él gestionando hasta hace año y medio, que le ayudé a hacer la entrega. Y ahí nos hemos reunido los comités de solidaridad, Oscar Romero, ahí se ha reunido el comité de África Negra y nos hemos reunido las comunidades populares, que al final han sido 2 pisos de los jesuitas que les reconocieron como medio curas obreros el derecho a hacer esa obra social, ¿no? Bueno, pues ¿por qué era agridulce? Pues porque cuando lo quieren echar 3 veces y le hacen repetir hasta eso que solo los jesuitas lo van a entender, que es lo de ¿cómo eran? Las probaciones, ¿no? Eran pruebas que no tiene cualquier cura en el seminario, ¿no? Sino solo los jesuitas. Y le hicieron repetir la tercera aprobación, ¿no? Y bueno, pues le hicieron bastantes putadas para ver si se iba, ¿no? Y él no, él seguía teniendo una fe y él decía que su fe no era incompatible con estar dentro de la compañía, que dentro de lo que cabe era de lo más avanzado también que había en la iglesia, ¿no? Y por eso se les permitía. Bueno, entonces es curioso cómo en 3 ocasiones, hasta en 3 ocasiones lo quieren echar. Publico en anexo un cuestionario que parece que es increíble, porque es como un juicio sumarísimo que le hace la comisión encargada de que no se vaya. Y le hacen unas preguntas como si estuviera loco, o sea que cómo era la mujer con la que se iba a ir, si era afecta, si era creyente, bueno, ese no lo anticipo porque de verdad lo he reproducido porque es fruto de lo que fue una época y de qué cosas decía y pensaba la iglesia, ¿no? Sobre todo en un entorno como el que lo estamos presentando, pues yo creo que es importante saber esas cosas y reconocerlas. No todo va a ser pederastia, ¿no? Es que ha habido barbaridades que él ha defendido, pero luego las ha criticado, ¿no? Y entonces, frente a 3 veces que lo quieren echar y él no se quiere ir, curiosamente, cuando él pide salirse porque no hay celibato opcional, cuando él se quiere salir porque no hay más remedio, porque quiere vivir su amor honestamente con su mujer, entonces no le dejan, lo mandan al psiquiatra. Lo mandan al psiquiatra y le hacen ese juicio sumarísimo y piensan que está loco. Y él decía, yo estaba loco, pero de amor, ¿no? Por eso ahí lo de la agridulce relación. Después el capítulo 9 son los compromisos sociopolíticos. Os he hablado de 3 tipos de movimientos, ¿no? Que ahí les quiero hacer un homenaje, insisto, a la vanguardia obrera y todo el movimiento revolucionario, desde las comisiones obreras hasta la ORT, ¿no? En su casa, en los pisos que se reunían, ya sabéis que las comisiones obreras nacieron en muchas iglesias y en muchos sótanos de las iglesias y de casas parroquiales, ¿no? Pero es que la ORT más. Y en la ORT digo en la portada, porque de las muchas cosas que podemos aprender en este libro, yo he aprendido haciéndolo, o sea que yo no sabía a la mitad, pero es que yo creo que cualquiera que lo lea, empiezo preguntando aquí en la contraportada,
¿Sabíais vosotros que en España hubo un sindicato de obreros que era marxista, que era católico y que hasta tenía capellanes? ¿Lo sabéis vosotros? ¿Lo sabíais? Y lo hubo. Aquí lo documentamos. Era la AST, ¿no? La asociación, ¿cómo era? De sindicato, era un sindicato, Acción Sindical de Trabajadores, la AST, formada por gente que venía que venía de la ORT, que es la que luego constituyó la ORT. Lo que pasa es que la Asociación Sindical de Trabajadores, que tenía conciliario, precisamente Ruiz de Arana fue el primero, el que los casó, su amigo Javier Ruiz de Arana. Inicialmente es una asociación católica de derechas, es un sindicalismo de derechas, pero esta gente, como Javier, los dos Javieres y otros, los que entraron de la ORT, al final consiguieron que fuera una asociación progresista y revolucionaria, de ayuda verdadera a los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues eso no se conoce, creo yo, demasiado. No se conoce demasiado y por eso lo hemos contado, junto con lo que son las vanguardias obreras, ¿no? Luego también, por eso hablo de compromisos sociopolíticos en el capítulo 9, compromisos eclesiales en el capítulo 10. En los eclesiales ya hemos citado pues todo el mundo de comunidades cristianas que compartimos, el mundo de los comités Oscar Romero y el de la misma vanguardia obrera que tenía las dos condiciones, ¿no? Bien, terminamos luego en el capítulo 11, en la Odisea de colgar los hábitos en los 90, que de alguna manera es lo que os decía de los permisos. Se tiene que casar, queriéndose casar por la Iglesia, se tiene que casar por lo civil porque no llega a la dispensa de Roma. Sí le conceden las dimisionarias en la Compañía de Jesús en poco tiempo, después de esta locura de psiquiátrico, ¿no? Y no tienen más remedio que dárselo y por tanto se casa por lo civil. Y casi un año más tarde, cuando llega la dispensa de Roma, se casa por la Iglesia como Dios manda y como él quería, ¿no? Y como ellos querían. Bueno, pues por ahí están esas odiseas. Pongo algo también del capítulo 12, los viajes, la boda y la vida con Carmen. Insisto, un capitulito pequeño, porque Carmen me decía, esto es la biografía de Javier, no es la mía. Claro, Javier tiene 95 años, Mari Carmen tiene ahora 60, ¿no? Y entonces, pues bueno, por respeto a ella también, he tenido que filtrar algunas cosas que ella decía, si te lo ha dicho Javier, ponlo, ¿no? Pero es curioso porque Javier, yo he podido sacar datos de todos los apuntes que él tenía. Es decir, si puedo hacer una biografía correcta es porque él tiene anotado su currículum de profesor y ahí están con pelos y señales. Pero es que en sus carpetas privadas, pues tiene desde el primer beso, de cuando abrazo por primera vez a una mujer, desde los 30 primeros viajes. Es decir, es que tiene una riqueza porque era un hombre pues muy erudito y muy meticuloso con esos detalles. Entonces, algunos de esos pues los hemos sacado también porque no son cosas que creo que se publiquen habitualmente, ¿no? Bien, luego el capítulo dedicado a Alemania me parece también importante porque él sale por patas. Él no llega a entrar en esa cárcel concordataria que Franco preparó para los sacerdotes, pero porque le avisa precisamente una gran política y amiga que aún ha tenido varios cargos en el Partido Socialista, y le dice, vete que te busca la policía. Sale por patas y bueno, estuvo 5 años, que él lo cuenta también como anécdota, 5 años y un día, que le recuerda como una condena, aunque luego allí pues se dedicó a ser conciliario de la OAC y a trabajar con los emigrantes españoles. Fruto de aquel tiempo es cuando hizo aquel libro que le granjeó cantidad de persecuciones también, que era precisamente el que os he dicho de El hombre como mercancía, la experiencia de los españoles en Alemania, que ya es rico en datos y que leído de la manera en la que hoy tratamos a los inmigrantes, nos haría reflexionar a más de uno y a más de un político, ahora que pintan tiempos crudos, ahora y siempre con la inmigración, ¿no? Bien, por último, después de lo de Alemania, justo cuando llega de Alemania, es hace 45 años, es cuando empieza con la CCP y ahí es donde yo le conozco y donde ya entablamos una relación hasta tal punto de que hoy soy ya medio albacea suyo y ya para cualquier cosa me pregunta más a mí que a su mujer, ¿no? Y bueno, creo que puedo decirlo con orgullo y él está orgulloso al final del libro que hemos hecho. Ya como va a hacer dentro de poco un año que está publicado, ya el libro se ha vendido la edición primera y él dice que eso es un milagro porque él creía que su vida no le interesaba a nadie, ¿no? Digo, bueno, yo creo que sí tiene interés y ahí lo tienes.
Bueno, luego se completan algunos capítulos con algunos escritos de Javier de algunos años más atrás, con lo que han escrito algunas personas sobre él a modo de homenaje, y con esta última entrevista que está en dos partes. La que habéis visto en YouTube y la podéis ver entera, que son 35 minutos, 5 pequeños vídeos, 35 minutos en total, y también se acompaña con un poquito más de extensión por escrito en esa última entrevista que hacemos en el capítulo 16. Luego el álbum de fotos de lo que os he hablado, nota bibliográfica, un glosario de siglas, porque ya hay algunas que ya no hay quien las entienda, los agradecimientos y la videoentrevista. Yo termino esta presentación con una pregunta que me hacían también en una revista, que es ¿qué puede enseñar el libro este a la sociedad actual, ¿no? Y entonces, usando palabras suyas y mías, pues yo respondía que yo creo que Javier Domínguez, un jesuita antisistema, puede aportar unos valores que ya no se llevan y que habría que recuperar. Aporta, creo que, una honestidad sin par, demostrada en toda su vida. Aporta una historia que siempre nos contaron al revés y que hay que decir la verdad, la historia de España, o lo que fueron unas organizaciones cristianas comprometidas en la lucha obrera y antifranquista, que nunca se ha sabido bastante ni lo suficiente, ni ha sido valorado lo que supuso. Entre nosotros seguramente sí, pero es muy desconocido por cómo se ha contado. Eso creo que lo aporta este libro. Pero como él mismo dice, y aquí cojo ya palabras suyas de la entrevista final, que yo le hice la misma pregunta, él dice que aunque la sociedad española esté rota, desnortada y dominada por los viejos caciques y tantos otros que aún controlan los medios y los poderes sin presentarse a las elecciones, aunque sea triste vivir en una sociedad que tiene desnutridos a los niños y sin luz, como es el escandaloso caso de la Cañada Real en Madrid, mientras hace negocios con el aire, con el pan, con los servicios públicos. Y tercero, y aunque vivamos en una especie de caciquismo estructural, a los y a las valientes de la sociedad actual, yo les diría que sobrevivan, que resistan y que luchen por la utopía, con la esperanza de que si lo hacen, llegarán tiempos mejores, aunque algunos ya no lleguemos a verlos. No sé cómo estamos, Álvaro, de tiempo, si he cumplido la previsión y así poder dejar espacio para Llevamos preguntas. 1 hora 3 minutos y bueno, pregunta las que estamos abiertos a preguntas. Si tenéis alguna pregunta. Si no, pregunto yo, vamos. Pues voy a preguntar yo. La siguiente, Luis. No sé cómo eran las misas con Javier Domínguez y si cómo era, si él daba ejercicio espiritual en Ignaciana, daba tanda de ejercicio, cómo hacía las misas, porque ha hablado de la parte así más activista y más, más interesante, pero cómo era su parte espiritual Claro. y cómo la congeniaban las dos. Bueno, hay que ver los momentos, ¿no? Hay que ver cada momento. Obviamente, los últimos 45 años, es decir, desde que ha sido miembro de CCP, pues como casi todas nuestras CCP, él ha presidido una Eucaristía cuando le ha tocado, como le hemos podido presidir otros. Él, evidentemente, sin hábito, ya estaba incluso cuando era conciliario de la OAC en Alemania. Y en Alemania las misas ya eran las misas de campaña de lo que eran los movimientos de tipo comunitario, ¿no? Es decir, no era ni de clericsman ni de hábito, ¿no? Entonces, de la etapa de estos 45, por supuesto que no, son las mismas Eucaristías que se celebraban en las CCP, porque era un miembro de CCP, y ahí donde todos somos iguales, igual presidía una mujer, que presidía un laico, que presidía un cura. Es decir, y además él no ha querido nunca protagonismo, es que ha sido la persona que por eso no se conoce casi nada de él, cuando fijaros qué vida, ¿no? Qué vida y incluso prolífica, ¿no? Bueno, de la época de Alemania, te digo, la típica de un conciliario, pero moderno, en la línea de las comunidades que ya se intuían y que ya se practicaban en las vanguardias obreras, y ya antes de esto hemos hablado menos, porque él dice que es la parte del sistema, ¿no? Pues él dijo misas como decía todo el mundo, pero en el libro te dice cuándo deja de confesar. Muy prontito, por cierto. ¿Cuándo deja de decir
la misa de espaldas. ¿Cuándo deja de decir misas para el público? Él es un profesor y se dedica a dar clase. Entonces, su vida espiritual sí, en su mundo y con su comunidad. Él tiene una comunidad también de jesuitas que viven, y ahí damos los pelos y señales hasta de la calle en la que vivían. Ahora mismo ya ni la recuerdo. Y vivían en comunidad y ahí celebraban ellos la Eucaristía y con las comunidades también la celebraban y con los trabajadores de entonces, ¿no? Pero él muy pronto deja las misas clásicas, por eso ese paso enseguida de ser del sistema a ser considerado antisistema, ¿no? Que, como él dice, tanto en lo eclesial como en lo político, ¿no? Entonces, de eso no hemos reflejado tanto, no hemos reflejado tanto. No sé si con eso te respondo, pero es que no tengo más. Más preguntas. Ha estado hablando del tema de sindicatos, pero ha estado también, llegó a estar metido, comprometido, apoyando abiertamente a partidos políticos. No, no, Javier no ha sido prudente hasta en eso. Nunca, ni en ningún sindicato, mira que estuvo en lo más revolucionario, ¿no? Porque es que aquí hablamos, bueno, en Alemania sí llegó, claro, ¿cómo no iba? Hay una historia que también se cuenta de un hombre que fue teólogo de Goebbels. Fijaros que estamos hablando de un nazi, total, que luego vino a España a aprender el castellano, a Galicia. Bueno, pues con este hombre tuvo sus más y sus menos y sí que he encontrado muchos documentos traducidos por la OAC de entonces en las noticias obreras que hablan de Javier Domínguez y de sus andanzas por allí, ¿no? Porque, claro, este hombre le suprimió para no tener un conflicto Iglesia-Estado en Alemania. Lo querían echar y entonces como no podían, lo que hicieron es suprimir el puesto de los conciliarios de OAC con la excusa de que no había trabajadores suficientes que justificara el pago a unos curas, que sabes que allí la gente declara su fe y en función de eso tu parte de impuestos pues va a la iglesia que tú dedicas, ¿no? Entonces justificaban que era mentira, que no había trabajadores suficientes ni cristianos suficientes, ¿no? Y entonces allí no estuvo afiliado, pero sí tuvo el valor de ir a algunos mítines en Alemania, imagínate, de comisiones obreras. Entonces, claro, eso sí se significó y le supuso el que estuviera en el ojo de mira, pero no ha militado en ninguno de los partidos, ha sido siempre un hombre de izquierdas, no como yo que sí que llegaba a participar en mi última etapa, pero hemos sido muy parejos en el sentido. Ha apoyado a los sindicatos de izquierda, desde la ORT hasta las comisiones obreras, ya te digo, en Alemania fue donde más se marcó, hay documentos, hay hemeroteca, algo citamos y se puede encontrar si se busca, que hoy día es fácil, y el personaje esté. Así que, pero no en ningún partido y en ningún sindicato. ¿Y cómo llegó a recalar en los sindicatos? A recalar. Sí, No, ¿cómo porque llegó a entrar? ¿Que estaba trabajaba en una fábrica o cómo llegó bueno, eso? él nunca se pudo considerar cura obrero, aunque para mí es de los cura obreros. Lo que pasa es que él dice que en aquellos tiempos cura obrero solo se llamaba al que se dedicaba manualmente a una profesión obrera. Y él decía que, claro, él trabajaba siempre dando clases, ¿no? Y luego a los pobres y luego... Entonces, él dice que nunca fue cura obrero, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a liberar a los curas en las comunidades de la paga estatal, pues consideramos que ya eran obreros, se dedicaran a la enseñanza o se dedicaran, ¿no? Pero en el concepto de entonces no era, ¿no? Y él así lo tenía. Pero él siempre estaba con la clase trabajadora en los compromisos y en las reuniones que tenían y en los frentes. Fíjate que sus libros son sobre el mundo del trabajo y la lucha antifranquista de los trabajadores. Él luchaba por los derechos de los trabajadores igual en Alemania que en España, ¿no? Y entonces esto pasa un poquito, me estoy acordando del símil de Monseñor Romero, ¿no? Es decir, Monseñor Romero también es del sistema y lo manda a Roma siendo del sistema porque el que parece que se le salía un poquito de madre era el arzobispo del Salvador, ¿no? Y entonces a este lo mandan a Romero para poner orden y Romero es del sistema, pero conforme le van matando curas, conforme lo van señalando. Ya la muerte de Rutilio es lo último, ¿no? Y entonces, claro, pues él va hablando y va cascando y va escribiendo.
Y al final, pues si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño, claro, y lo matan. Es decir, ¿y por qué se hizo ese cambio? ¿Por qué entró él? Y lo mismo, Romero tampoco entró en un partido concreto, en un sindicato concreto, no. Abrazó hasta sus últimas consecuencias la causa de los pobres, lo que decíamos de la opción por los pobres. La opción de las CCP siempre las hemos definido como C de comunitaria, C de cristiana y P de populares o pobres, ¿no? Es decir, pues esto le pasó a Javier. Es decir, Javier se junta con todos los que están defendiendo a los pobres, el Pozo del Tío Raimundo, el Díez Alegría, el Padre Llanos, Javier Ruiz de Arana, todos los que estaban entonces, Julio Lois, toda esa gente, que curiosamente, bueno, yo te cito más los del mundo de comunidades porque es el que conozco. Yo con los 18 años ya estaba en CCP, ¿no? Y ya iba a la coordinadora estatal. Entonces, ese fue su compromiso, pero nunca quiso, ya te digo, como nunca quiso ir en ninguna lista ni ser coordinador de nada, en el SIGSAL estuvo de secretario, él trajo de aquí a Méndez Arceo y al obispo de Cuernavaca, porque ahora está muchos años en el SIGSAL. Y el boletín Solidaridad, el boletín de los comités Oscar Romero, el último me lo entregó a mí en fotocopias hace 2 años, lo hizo él, en diciembre del 22. Yo le hice esta biografía en el 23, entre noviembre del 22 hasta abril del 23, ¿no? Pues en noviembre hizo el último boletín de solidaridad y se cerró la sede de Lavapiés de los comités de Madrid, ¿eh? Y yo mismo le tuve que ayudar porque él entonces ya sufría con los compromisos que tenía, ya con 93 años, ya se le venía todo encima. Entonces, con esto creo que sí que te respondo a la pregunta. Bueno, y Marcela y Juan Carlos, ¿y quién se anima? Gracias por tu exposición y por el trabajo que has hecho. Me ha hecho revivir todas las historias del otro lado del charco, digamos, ¿no? Aquí, las que hemos vivido nosotros en Argentina. Nosotros vivimos la etapa del Concilio Vaticano II en vivo y en directo con los curas obreros de aquel entonces en Argentina. Y a nosotros nos tocó en Córdoba, eh, movernos en ese ambiente de comunidades cristianas de base que, bueno, empezaron siendo comunidades digamos, de barrios, de parroquias, que con curas jóvenes o relativamente jóvenes que se habían incorporado, ¿no? Al movimiento de curas obreros de aquel entonces y que nos fueron de alguna manera arrastrando y todo esto fue confluyendo, pero claro, esto también iba evolucionando con la vida política argentina de aquel entonces. Claro. Estamos hablando, Susi, ¿de qué años son los? A ver. Se me perdió en el. Espérate, a ver. ¿70 sería? Sí, finales de la década del 60, 70. Sí, claro, claro. Y bueno, en la época del Vaticano II, o sea que nuestros, por ejemplo, los 2 párrocos nuestros, dos curas españoles, con quienes construimos la iglesia, hicimos de los cimientos allí en un barrio de las afueras de Córdoba. Bueno, muy afuera está. Bueno, sí. Las palmeras, las 1000 palmeras. Bueno, no eran, digamos, hemos estado vinculados, sí, las comunidades cristianas, nosotros estábamos más cerca del centro, digamos, así que participábamos con barrios no marginales, sino de gente obrera, pero digamos gente humilde y trabajadora, y donde estaba, digamos, la gente más comprometida y más, y allí nos fuimos mezclando.
toda esta experiencia que tú cuentas de Javier, nosotros la fuimos viviendo, pero así en forma precipitada, yo diría, porque empezamos por irnos vinculando las comunidades cristianas de base, pero claro, esto fue también un poco explosivo, Claro, porque terminamos tomando el arzobispado, el obispado de Córdoba, y claro. porque queríamos que lo transformaran para aquellas instalaciones tan, digamos, portentosas en alguna especie eh, Era de hogares centro, de para hogares mamás, para, en fin, para gente humilde. mamás, Bueno, mamás. a ver, una Juan utopía. Carlos, ¿pero hablas de Córdoba, Argentina o de Córdoba, España, Andalucía? No, Argentina. Ah, claro. Y yo estaba diciendo barrios de aquí de Córdoba, España. No, no, no de Argentina, de Córdoba, Argentina. Sí, Y bueno, y todas las comunidades cristianas de barrios como Villa Libertador, Barrio Comercial, Bueno, también estábamos eran, conectados desde el hospital, ¿no? sí, Porque era nuestro barrio. sí, bueno, había, digamos, mucha efervescencia. Y claro, empieza a gestarse todo un movimiento social y político. Allí hubo mucha vinculación política enseguida, porque la propia historia se imponía, ¿no? Entonces, claro, todas estas comunidades comienzan a ser también combatidas, sobre todo por los militares, ¿no? ujú, Después del golpe militar que hay en aquella época. Estamos hablando de 70 y pico, bueno, y el Yo hecho, cuando tenía 5 años, en el 70. en el 70, el hecho es que todo esto nos llevó a que, bueno, nos fuéramos comprometiendo. Yo era médico y por lo tanto estuve organizando la sanidad pública en una provincia más pobre que Córdoba, pero donde hicimos, en fin, todo lo que pudimos para hacer una sanidad para todos, para los pobres, una sanidad pública, pero bueno, pero en fin, lo es una historia. conseguisteis, ¿no? De alguna manera lo conseguisteis, porque yo tengo la experiencia, y perdona que te haya interrumpido por lo que decía Álvaro en la presentación, por aquello de lo de cojo, yo soy de lo de la polio. Y a mí me consta que allá en Argentina ya teníais la vacuna de la polio que había donado a la humanidad el amigo, el descubridor, y aquí Franco la tuvo todavía solamente para los ricos y para los amigos adeptos al régimen, ¿eh? Y a mí me consta que allí ya lo dabais los pediatras en el Sí, no, 56. no, sí, en ese sentido, a ver, la medicina en Argentina iba evolucionando al nivel de lo que sucedía en el mundo, pero incluso los que bogábamos por una sanidad pública y por un sistema de salud integral y que queríamos que le llegara a todo el mundo en fin, que fuera gratuita, incluso como en cierto modo el sistema de salud aquí en España se ha conseguido, digamos. Lo que pasa es que nosotros empezamos haciendo unas experiencias parciales de algunas provincias donde establecíamos el Sistema Nacional de Salud integral, digamos, fortaleciendo los hospitales que ya existían o haciendo nuevos hospitales con, digamos, unos sistemas avanzados de residencias y todo esto. Bueno, pero volviendo al enfoque de Javier y su vida, nosotros, bueno, Sus y yo hemos estado trabajando, empezamos con las comunidades cristianas de base y terminamos con la organización de la sanidad a nivel de una provincia, que luego a mí me costó ya la cárcel y después el exilio. O sea que a mí me dieron, no era como acá, no me dieron opción hacia. Escapar. Exacto. Y entonces,
cuando apenas pude salir de la cárcel, bueno, enseguida nos pusimos en campaña para salir del país porque 8 meses. éramos indeseables, o éramos, Claro, claro, imagínate en la época de Videla y de toda la represión aquella, claro, nosotros éramos más que rojillos, éramos subversivos, claro, claro. antisistema y anti todo. Bueno, Ujú. no, pero más que nada me has hecho revivir todo aquello que sí que para nosotros es una utopía, pero que bueno, a la vuelta del camino y después de tantos años, bueno, algo ha quedado en Argentina. ¿Me entiendes? O sea, aunque en este momento seamos un circo, digamos, novedoso y para reírse y para ver las barbaridades que pueden hacer los humanos, detrás de eso hay toda una conciencia de una cierta, digamos, conciencia social y política que afortunadamente existe en Argentina. Porque en Claro. Argentina el neoliberalismo ha hecho estragos y está haciendo estragos, pero hay allí un colchón de, digamos, ideológico, político, fundado por Perón y por la EVA, que existe, que está. O sea, lo que pasa es que a la prensa o al exterior no aparece, pero allí hay una, digamos, hay organizaciones, tanto Sí. sindicales como digamos, sociales o políticas, que, digamos, tienen como ideario, a ver, ellos no dicen que sean socialdemócratas, ¿me entiendes? No dicen que sean revolucionarios de izquierda, pero tienen conciencia de la opción por los pobres. Y Claro. es muy importante. Y eso Eh, viene de aquella teología de la liberación de la que nosotros mismos hemos exacto, aprendido. O sea que exacto. la experiencia de las comunidades, que hablábamos antes de un librillo que hice anteriormente a esto, sobre la revitalización de las CCP en España, y partimos precisamente de las comunidades eclesiales de base latinoamericanas y de toda la experiencia de teología de la liberación. Después es cuando aquí empezamos a hablar del cuarto mundo y de la opción por los pobres, pero siempre mamando de aquella de la que sigue quedando pozo allá y acá. En Argentina, claro, el obispo Angelelli, que lo mataron los militares, y todos estos otros curas villeros y obreros, bueno, eso han hecho una conjunción de comunidades cristianas de base con el ideario peronista que la Eva Perón, sin proponérselo, era una socialdemócrata, o sea, pero ella no tenía una formación filosófica, política, Ni teológica. pero sí que intuitivamente ella hizo la opción por los pobres, porque él decía, los únicos privilegiados en el país son los niños y son los ancianos, decía, porque ella tenía su propia jerga para hacer esto que luego, en fin, es que ni siquiera existía, la socialdemocracia todavía no ha hecho historia en Europa. Se murió con 30 años. Claro, pero allí hubo ese germen y que ahora existe. Está en Argentina ver jóvenes, por ejemplo, que salen a la calle, que están defendiendo a las clases. A ver, en Buenos Aires hay, no sé, 5.000 ollas populares. Sí. Hay gente que van y voluntarios que están trabajando con la parroquia, con el párroco, con claro, allí le dicen villeros, ¿no? A los que están con los pobres, lo que antes le llamaban villas miseria, a las casitas de emergencia y todo eso. Pero bueno, eso existe, eso ha quedado, o sea, eso está. Lo que pasa es que es tan potente los poderes económicos concentrados y la prensa argentina que, a ver, y Estados Unidos y todo el Fondo Monetario Internacional, todo, a ver, están forzando la máquina
a ver si logran, pero ahora ya se han metido en un barrial que no tiene ni pie ni cabeza, ¿me entiendes? Y ni ellos mismos saben cómo van a salir de esta. No, claro. ¿Cómo van a hacer? Porque han ido, han echado a todos los trabajadores del Estado, pero ¿quién se ocupa de la cosa pública? ¿Me La cosa entiendes? O sea, sí. es un desastre. Pues En fin, nada, bueno, ahí es una seguimos en la vida lucha. larga. Y Marcela, por allí por Chile, ¿qué se cuentan? Ah, desconectó. Bueno, don Álvaro, pues usted manda. Igual hemos cumplido ya Nada, la yo creo misión. que si no hay nada más que decir, pues muchas gracias. Creo que ha sido un momento interesante. eh, no de cantidad, pero sí de mucha calidad. Bueno, bueno, quizás, como se habla de Ya ha vuelto presentación. Marcela, ha vuelto Marcela. Ah, bueno, que le preguntaba yo por haber por Chile, ¿qué se comentaban? ¿Te quiere decir algo, Marcela, de esta? Si ha habido experiencias Es que está así, parecidas allí en Chile. está con el micrófono cerrado. Marcela está con el micrófono cerrado. Mira si tendrá que contar cosas, Marcelo. Claro, por eso decía yo. Pero bueno, si no, si. Allí en Chile hay una experiencia muy potente de un jesuita Ah, que mira, montó un comité. Ahí está mira. Marcela. Hola, Ahí Ahora. está. hola, yo no tengo, estoy escuchándolos atentamente y no tengo mayores experiencias porque la verdad es que no trabajé mucho y además soy un poco, yo nací en el 63, a fines del 63, entonces un poco, no sé, ustedes más o menos son como, ¿de qué año? Yo soy del 57, ¿eh? Ya, Pero el biografiado es del 29, es decir, claro. él tiene ya Yo 96 yo años. soy del 39. Ah, Ah, ya no, es que yo saco cuenta más o menos por mi esposo, que él es del 47 y por todo lo que ustedes comentaban, vivió mucho la experiencia como vivenciada que está escuchando. sí, no, Entonces, claro. por eso, La parte de América Latina de que estábamos comentando antes, de la teoría exacto, de la liberación, sí, la misma, claro, es que venimos los movimientos, las canciones, la cultura, las luchas y la espiritualidad, todo, sí. que es de la que hemos mamado, de esas comunidades eclesiales de base. Allí en Chile hay un comité muy importante, Comité contra la contra la tortura Sebastián Acevedo, Sí, que lo llevaba un jesuita José Aldunate, José Aldunate, sí, ¿Mm? que es un jesuita sí. también de compromiso social, obrero y contra la cultura, contra la tortura y también perseguido y con problemas durante la dictadura. Ujú. Sí, pues bueno, aquí todo lo que fue la vicaría funcionó con Monseñor Silva Enrique, que estuvo organizado todo eso durante todo el tema que fue todo el tema de la dictadura. Ujú. Eso fue largos años, digamos. Muy bien. Muy bien, pues el Ahora día. el mundo está bastante complicado, ¿ah? Uno escucha las opiniones y todo y da preocupación de cómo se ven las cosas. Una llamada para seguir trabajando. Exactamente, una llamada. Bueno, Álvaro, Exactamente. que como estabas haciendo de cierre, parece que en una presentación, pues claro, habrá que decir que dónde pueden encontrar el libro. Bueno, ahí ya veis unos códigos de barras que son los que nos llevan a la entrevista, pero en YouTube se puede ver la entrevista y oír a Javier, que es de la que estábamos poniendo, en mi canal, Luis Ángel Aguilar, o un jesuita antisistema. Por ahí se puede encontrar y en España no hay ningún problema en cualquier librería en pedirlo, porque esto es de Liberis y también se puede, o me lo podéis pedir en España y lo mando hasta dedicado, porque aún quedan algunos ejemplares y para América Latina sobre todo, aunque no nos guste mucho, está en Amazon. ¿Eh? En Amazon está tanto la versión ebook, eso por $4.50 creo que lo pueden adquirir, como la versión papel, ¿no? Y se puede hasta leer gratis quien tenga un United, ese, o como se diga, de Amazon.
Así que nada, que a quien le interese, como luego este programa no lo va a ver más gente porque queda grabado, pues que sirva de difusión también. Y yo abierto a cualquier comentario. La Terca Utopía es mi blog y el nombre ya lo tenéis ahí, Luis Ángel Aguilar. Estoy en las redes, que sale fácilmente en Google, y me podéis ubicar tanto en Twitter como en las redes sociales. Y nada, que un gusto haber participado de esta experiencia. Como te he dicho, Álvaro, dar las gracias a Som Cristians. Yo creo que esta colaboración que iniciamos entre vosotros sois más jóvenes. Me preguntabas antes, en CCP ya quedamos cada día gente, muchas menos comunidades, menos coordinadoras y mucho más mayores, ¿no? Yo creo que soy de los jóvenes y tengo 66, o sea que imaginaros por dónde van. Las que eran comunidades de jóvenes, CCP, comunidades cristianas populares, pues las comunidades de jóvenes tienen ya 50, 56 años. Así que esta es una experiencia que quedará para la historia. Y por eso para la historia queremos dejar estos libros, estas presentaciones, que ahora sí que no verán el papel amarillo, como ya no quedan libros de Javier, sino que quedarán en la web mundial, como él decía, dice, ya me has sacado en la web mundial y ahora pasaré a la historia. Digo, pues sí, en la historia estarás. Javier Domínguez, un jesuita antisistema. Os informo que estamos trabajando, empezando a hablar ya con Luis, para el año que viene hacer un espacio comunidad de base son cristianos, para hablar del tema comunidad de base tanto en España como en Latinoamérica, para ofrecer un conocimiento un poco más de esta realidad, Muy bien. que es bastante necesaria en estos tiempos que está derivando la cosa. Pues muchas gracias a todos, de verdad, y un placer. Y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.